Muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a seguir nuestro estudio del gráfico de funciones de varias variables. Estamos dentro de las cuádricas. Vamos a explicar ahora cómo se elabora el gráfico de un hiperboloide elíptico de dos hojas. Vamos a comenzar explicando las diferentes formas que se nos pueden presentar de la ecuación de una hiperboloide elíptico de dos hojas. Entonces sus ecuaciones son las siguientes. Se nos puede presentar una ecuación de este tipo: z cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado menos y cuadrado sobre c cuadrado, y eso igual a 1. También se nos puede presentar la forma x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado y menos z cuadrado sobre c cuadrado, y esto igual a 1. O se nos puede presentar la forma y cuadrado, y cuadrado sobre b cuadrado menos x cuadrado sobre a cuadrado y menos z cuadrado sobre c cuadrado, y esto igual a 1. Donde podemos decir que a, b y c todos son positivos, mayores o iguales que 0. Entonces vamos a comenzar encontrando el gráfico del siguiente ejemplo. El ejemplo que nos presentan es el siguiente: graficar el hiperboloide de dos hojas definido por la ecuación z cuadrado sobre 4 menos x cuadrado sobre 9 menos y cuadrado igual a 1. Como la variable z es positiva, quiere decir que las trazas van a estar sobre el eje z, y luego vamos a encontrar las curvas de nivel también sobre el eje z a la hora que vayamos a realizar el ejercicio. Vamos a comenzar entonces encontrando las trazas. Vamos a comenzar encontrando las trazas. Entonces tenemos trazas. Vamos a encontrar las trazas. Primeramente vamos a encontrar la traza con respecto al plano XY. La traza por el plano XY es cuando hacemos z igual a 0. Al hacer z igual a 0, en esta ecuación de acá, en esta que está acá, si hacemos z igual a 0, entonces nos va a quedar menos x cuadrado sobre 9 menos y cuadrado, le vamos a poner acá sobre 1, y eso igual a 1. Pasando de negativo a positivo, nos queda x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 1, y esto igual a menos 1. Pero esto no significa ninguna traza. Esto es absurdo, no tiene sentido. Entonces no hay traza con respecto a z igual 0. Con respecto al plano XY, ahora vamos a encontrar la traza con respecto al plano XZ. Entonces con respecto al plano XZ, nosotros vamos a hacer y igual 0. Hacemos y igual 0 en esta ecuación. Entonces al hacer y igual 0 en esa ecuación nos va a quedar de la siguiente forma. Nos queda z cuadrado sobre 4 menos x cuadrado sobre 9, y eso igual a 1. Entonces este gráfico es una hipérbole. Entonces acá tenemos que es una hipérbole. Aquí sí hay traza. Busquemos ahora la traza con respecto al plano. Tenemos XY, XZ, ahora sería YZ para hacer x igual 0. Entonces en el plano YZ vamos a hacer x igual a 0. Al hacer x igual a 0 en esta ecuación, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda únicamente z cuadrado sobre 4 menos y cuadrado sobre 1, y eso igual a 1, que también es una hipérbole, representa una hipérbole. Vamos ahora a analizar los cortes
de cada traza con respecto a los ejes X, Y, Z. Entonces vamos a comenzar. Llamemos a esta hipérbole, a esta la vamos a llamar la número 1 y a esta la vamos a llamar la número 2. A esta la vamos a llamar 2. Bien, entonces de 1 vamos a trabajar en 1. Vamos a encontrar los cortes. Entonces en 1, si X es igual a 0, entonces nos queda de que Z cuadrado sobre 4, eso es igual a 1. Esto implica que Z cuadrado va a ser igual a 4. Extrayendo raíz cuadrada, nos queda de que Z es igual a más menos 2. Quiere decir que la hipérbole corta el eje Z en 2 y menos 2. Ahora fíjense en lo siguiente: si en la misma hipérbole yo hago Z igual 0, si hacemos Z igual 0, nos queda menos X cuadrado. Nos queda, si Z vale 0, nos queda menos X cuadrado sobre 9 igual a 1. Pasando el 9 al otro lado quedaría menos X cuadrado igual a 9, donde X cuadrado igual a menos 9. Eso no tiene sentido tampoco. Quiere decir que no hay corte con el eje X. Solo tenemos este corte. Pasaríamos entonces a trabajar con la segunda hipérbola. D2 tenemos, vamos a buscar los cortes. La hipérbole número 2 es esta que tenemos acá. Démosle cuando y vale 0. Si y es igual a 0, entonces ¿qué nos queda? Nos queda que Z cuadrado sobre 4, eso es igual a 1. Esto implica que Z cuadrado va a ser igual a 4. Extrayendo raíz cuadrada, pues Z va a ser igual a más menos 2. También lo corta en 2 y menos 2. Ahora, si nos vamos nuevamente a esta hipérbole y hacemos Z igual 0, nos queda menos Y cuadrado igual a 1. De donde Y cuadrado igual a menos 1. Tampoco no tiene sentido, no hay corte. Lo que quiere decir entonces que con estos puntos vamos a graficar las dos hipérboles, pero van a estar dibujadas sobre el eje Z. Pasaríamos entonces a graficar las trazas para ver el comportamiento del gráfico. Vamos entonces ahora a trabajar con construyendo el sistema tridimensional. Vamos entonces a trabajar con el sistema. Entonces vamos a hacer acá el eje Z y este sería el eje Y. Vamos a hacerlo un poco por acá. Y el eje X vendría en este sentido, perpendicular también, más o menos por ahí. Entonces vamos a enumerar los ejes. Aquí tenemos el eje Z, luego aquí tenemos el eje X y aquí tenemos el eje Y. Vamos a graficar los puntos de corte para graficar las hipérboles. Fíjense entonces que los puntos de corte están acá en Z2, en esta hipérbole, en la hipérbole 2, y también en la hipérbole 1 tenemos el corte en 2. Estos son los puntos de corte. Entonces vamos a pasar a graficarla. Bien, entonces ubiquemos 2 y menos 2 en el eje Z. Tenemos 1, 2. Aquí tenemos, ahí es 2. Aquí tenemos menos 2. Quiere decir que por estos dos puntos va a pasar la hipérbole, pero van a ser paralelas al eje Z. Entonces vamos a comenzarlas a graficar. Entonces vamos a tratar de ubicarla en este sentido. Entonces aquí tenemos la hipérbola. Vamos a hacerla un poquito más pequeña. Entonces esta es la que arranca acá. Esa es la que va hacia arriba del eje Z. Vamos a tratar de dibujar esta otra. Vamos a hacerla también un poco más pequeña, pero esta va en el eje negativo. Entonces esta la tendríamos que ubicar acá. Entonces ahí tenemos las dos hipérbolas. Aquí tenemos que este es el punto de corte. Aquí tenemos que este es el punto 0, 0
2. Y este punto de acá es el 0, 0 y menos 2. Acuérdense que esta es la hipérbola que tenemos acá nosotros, que vamos a colocarla después. Lo que vamos a hacer ahora es, pero esta es una hipérbola, esta es podríamos decir, la traza de la primera hipérbola. Vamos a hacer la traza de la segunda hipérbola. La segunda hipérbola la vamos a trazar en el mismo punto porque se corta en dos, pero no se va a ver, va a estar un poco atrozo. Entonces vamos a hacer la segunda hipérbole. Entonces vamos a ubicarnos acá. Entonces tiene que ser más pequeña, más angosta. Bien, entonces esta es la que tendríamos que tener acá. Vamos a hacerla un poco más pequeña, ¿sí? Esta vendría a ser el otro corte. Luego vamos a tener la que está abajo, la que se tiende hacia menos infinito, abajo de 0. Tendríamos acá, tenemos que girarla 180 grados. Y esta es la que aparecería acá. Luego entonces, ahí tenemos la primera hipérbole y esta sería la que está más al centro, es la que está, es la segunda, el segundo corte. Vamos ahora, para que se mire un poquito mejor y más representada el gráfico, vamos a dibujar las curvas de nivel para representar a la elipse. Entonces fíjense ustedes que este es un gráfico utilizando las trazas. Ahora vamos a hacer las curvas de nivel por z constante. Entonces si z es constante, si z es constante, se cumple lo siguiente: que mi ecuación original, la ecuación original que nosotros estamos trabajando, acuérdense que es esta que está acá. Entonces yo ahí voy a trabajar para encontrar las curvas de nivel. Entonces fíjense el trabajo que vamos a hacer acá. Si z es constante, entonces fíjense que yo tomo la ecuación original, que es z cuadrado sobre 4 menos x cuadrado sobre 9 menos y cuadrado, y eso es igual a 1. Quiere decir entonces yo que lo que voy a tratar de hacer yo es buscar los valores que va a tomar z a través de un valor que le voy a dar de k. Entonces vamos a trasladar este 1 a este miembro, y x cuadrado sobre 9 menos y cuadrado sobre 1 vamos a pasarlo al otro miembro. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Nos queda de esta forma, que z cuadrado sobre 4 menos 1, eso va a ser igual a x cuadrado sobre 9 más y cuadrado. Esto representa una elipse. Lo que quiere decir entonces que esto que tenemos nosotros acá, esto que está acá, tiene que ser positivo, y esto que está acá también tiene que ser positivo. Para que sea positivo, significa entonces de que z cuadrado sobre 4 menos 1 tiene que ser mayor o igual que 0. Esto implica entonces de que z cuadrado sobre 4 tiene que ser mayor o igual que 1. De ahí resulta que z cuadrado es mayor o igual que 4. Y trayendo raíz cuadrada, nos queda que raíz cuadrada de z cuadrado mayor o igual que la raíz cuadrada de 4. Pero la raíz cuadrada de z cuadrado es en valor absoluto z. Entonces nos queda valor absoluto de z mayor o igual que 2. Aquí donde intercambiamos y en vez de z escribimos k. Entonces esto quiere decir que k, un valor constante, tiene que ser mayor o igual que 2. Pero cuando k es mayor o igual que 2, k es mayor o igual que 2 cuando se cumple esta condición. K es mayor o igual que 2 si y solamente si k es mayor o igual que 2 o k es menor o igual que menos 2. Quiere decir que el valor de k va a estar dado desde menos infinito hasta menos 2, unión desde 2
hasta más infinito. Ahí estarían comprendidos los valores de K. Entonces nosotros vamos a tomar el valor, en este caso, el valor de Z. Podemos decir que Z también va a estar comprendido desde menos infinito hasta menos 2 y desde 2 hasta más infinito. Tomando Z igual 4, por ejemplo, si yo tomo Z igual 4, veamos cuál sería la elipse que me va a reflejar. Si Z vale 4, me voy a la ecuación original que está acá y sustituyo. En vez de Z, acá, en vez de Z, escribo 4. Entonces nos va a quedar 4 al cuadrado sobre 4 menos 1. Eso va a ser igual a x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 1. Al hacer esto, para este cálculo acá nos va a quedar lo siguiente: 4 al cuadrado 16, entre 4 me da 4 menos 1 me da 3. Quiere decir que la elipse que estoy encontrando es x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 1, y eso igual a 3. Esta es la elipse que va a estar sobre, como curva de nivel sobre el eje Z. Esta es una de ellas. Hay infinitas tanto arriba de 0 como abajo de 0 del eje Z, ¿ya? Pero esta es una de ellas. Entonces nosotros vamos a graficar esta nada más. Vamos a graficarlo acá. Entonces vamos a graficar esa elipse x cuadrado, esta que está acá, x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 1 igual a 3. Entonces fíjense cómo quedaría ese gráfico de esa elipse. Esa es la curva de nivel. Entonces la vamos a trasladar por acá. Vamos a trabajar con z igual a 4. Entonces la tendríamos que trabajar acá. Ahí cae exactamente. Luego tenemos la que es positiva. Vamos hacia arriba y aquí tendríamos la otra. Entonces ahí tenemos ya que ese es una hiperboloide elíptico de 2 hojas, donde esta elipse que está acá es x cuadrado decíamos sobre 9 más y cuadrado sobre 1 más y cuadrado sobre 1, y esto igual a 3. Lo mismo ocurre acá. Esta es x cuadrado, vamos a subir un poquito, x cuadrado sobre 9, x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 1, y esto igual a 3. Y con esto, acuérdense entonces que aquí, en esta parte de acá, aquí es z. Hemos tomado z igual a menos 4, y aquí tomamos z igual a 4, y con eso construimos esa elipse. Entonces aquí prácticamente hemos finalizado el ejercicio de la construcción de un hiperboloide elíptico de 2 hojas, esperando que hayan comprendido este problema, y gracias por su atención, y nos vemos en el próximo video.